Hola a todos, sean bienvenidos a otro video de actualización sobre Bitcoin. En este video quiero hablar nuevamente un poco sobre si ha comenzado o no el mercado bajista porque he recibido muchas preguntas sobre eso y vale la pena repetirlo algunas veces. Así que quiero hablar un poco sobre lo que necesitaría ver para poder confirmar un mercado bajista. ¿Ok? Déjenme ser muy claro, por favor. Por el momento, no podemos confirmar un mercado bajista. Personalmente todavía preferiría ver otro máximo más alto. Y la razón es muy simple. Permítanme ir al gráfico de Time for Mayor. Quiero dejarlo muy en claro. ¿Ok? Este gráfico muestra las medias móviles. Y primero que nada, es importante entender que la mayoría de los indicadores disponibles no muestran que el mercado alcista haya terminado. La mayoría de los indicadores, pues simplemente no lo hacen. Y, por ejemplo, incluso si hablamos de estacionalidad, los datos estacionales todavía muestran espacio para más movimiento al alza. Recordemos que nos muestran las estacionalidades. Y para eso vamos al mapa de calor estacional, ¿ok? Primero que nada, la dominancia de Bitcoin. Normalmente la dominancia de Bitcoin sube en octubre y luego baja en noviembre, muy a menudo. De hecho, octubre es el mes más alcista para la dominancia de Bitcoin. Ya vimos un rally el viernes pasado que cumplió con mis expectativas para el rally de octubre en la dominancia de Bitcoin. Normalmente cierra en positivo, ¿verdad? Y normalmente estamos hablando de un 4 a 5% en verde. Eso aún no ha pasado. Quizá podríamos decir que sucedió dentro del mes, pero necesitamos ver si todavía tenemos otro empuje durante octubre. Solo quería mencionarlo porque tenía ese gráfico abierto. Así que la dominancia de Bitcoin ha sido alcista hasta ahora en octubre y ha funcionado muy bien. Y entonces, ¿qué pasa normalmente además de eso? Sí, veamos el gráfico de Bitcoin en sí con la estacionalidad, ¿ok? Vamos a ver eso. Normalmente, octubre es un mes alcista para Bitcoin, como ya dijimos. Sin embargo, si comparas el rendimiento promedio, suele ser de alrededor del 13%. Y sí, el cuarto trimestre suele ser alcista, pero claro, no todos los meses. Esto, por supuesto, es solo estacionalidad, así que no predice el futuro, solo muestra lo que ha ocurrido con frecuencia en el pasado. Seguimos esa tendencia mientras el mercado no nos dé razones para dudarlo. Y también hay que decir que es importante entender que para Bitcoin no es octubre el mes más alcista normalmente, sino noviembre. Así que muchas personas, pues a veces se confunden cuando digo que la dominancia de Bitcoin suele ser más fuerte en octubre. Creen que eso aplica igual para Bitcoin, pero no es así, ya que Bitcoin y la dominancia de Bitcoin, pues son dos cosas diferentes. La dominancia suele tener su mes más alcista en octubre, mientras que Bitcoin lo tiene en noviembre, ¿ok? Si hablamos de incrementos porcentuales. Y especialmente si observamos, como ya dijimos antes, que este ciclo se parece un poco al de 2017, no tanto por el rendimiento de las altcoins, sino por el de Bitcoin. En aquel entonces, octubre tuvo un muy buen desempeño y noviembre también. Así que veremos si eso se repite. Octubre aún no termina, llevamos un poco más de la mitad, pero todavía falta. Quizá recuerden que hablamos también de la estacionalidad dentro del mes. Y también les mostré que a mediados de octubre normalmente hay un pullback. La primera semana suele ser alcista, la mitad del mes suele ser lateral o correctiva, y los últimos 10 días tienden a ser alcistas. Estoy hablando de lo que normalmente ocurre, ¿eh? Así que solo quiero recalcar que octubre aún no ha terminado, aunque claramente estamos en una corrección y este ha sido uno de los peores octubres registrados. Pero eso no cuenta toda la historia porque aún no termina el mes. Recordemos también que normalmente septiembre es bajista y eso ya lo habíamos mencionado. Esta vez se comportó de forma diferente, aunque tampoco fue un gran septiembre, para ser honestos, ¿ok? Luego viene octubre, que suele ser alcista la mayoría de las veces. Por eso incluso lo llaman October. Veremos si eso se cumple. Ya pasó la mitad del mes, pero aún no hemos llegado al final. Además, el índice de miedo y codicia está mostrando miedo extremo. Lo publiqué ayer en X. Si aún no nos siguen ahí, pueden hacerlo. Dejé el enlace en la sección de comentarios.
también en la descripción, ¿ok? Este índice de miedo y codicia lo publica Bitcoin Magazine Pro. Desde luego, tenemos un código de descuento que les voy a dejar en la descripción. Pueden obtener un 20% de descuento como parte de la comunidad de MCO si es que están interesados, ¿ok? Ellos no solo tienen el índice de miedo y codicia, también ofrecen muchos otros indicadores como el Pi Cycle Top, varios indicadores de techo de mercado, además de otros datos como el CPI Bitcoin y muchos otros más. ¿Ok? Así que vale la pena echarle un vistazo. Am, Nosotros revisamos estos indicadores regularmente aquí en los videos, así que siéntanse libres de echarle un vistazo también. Así que ya lo saben, tenemos para ustedes ese código de descuento, échenle un vistazo. Básicamente solo quería mostrarles que el miedo extremo ha ocurrido antes, por supuesto, alrededor de estos pullbacks. Así que estamos más o menos ahí otra vez. Y bueno, creo que es importante entender que octubre aún no ha terminado, como ya lo recalqué varias veces. Así que desde el punto de vista estacional, el mercado todavía puede seguir subiendo poco a poco. Ahora hemos alcanzado una banda de sentimiento donde normalmente un rebote comienza a volverse probable. Por supuesto, la acción del precio tiene que confirmar eso si algo así ocurre, ¿verdad? Obviamente ningún miedo extremo te va a ayudar si estamos en un mercado bajista, porque durante toda la corrección y el colapso, por supuesto, esperaríamos que el miedo extremo juegue un papel importante. Así que eso por sí solo no puede ser un indicador que nos diga que estamos girando al alza, pero si tenemos una combinación de estacionalidad y estructura, de la cual hablaremos ahora, y además un sentimiento extremadamente bajista, mostrando miedo extremo, eso significa que este es un sentimiento perfecto para formar un piso, porque todos se están volviendo bajistas, ¿ok? Hay un caso para un giro, ¿ok? Tal vez no todavía y aún hay margen para que el índice de miedo y codicia baje más. Ahora está en 22, de hecho eso fue ayer porque lo publiqué en X. Así que el nivel actual en vivo podría haber cambiado ya un poco, pero en sí hablé sobre la estructura, ¿ok? Eh, Tenemos esta zona de soporte aquí en el gráfico. Podríamos llamarlo así, o bien este conjunto de medias móviles. Tenemos la EMA de 21 semanas que pusimos en el gráfico hace meses porque nos ayudó a identificar si la tendencia a corto plazo seguía siendo alcista. Solo que en una lente diferente a Elliott Wave normalmente no la necesitamos, ¿ok? Hablo de ellas muy seguido en el canal de MCO Global. Así que hablando de estructura desde un punto de vista no basado en Elliott Wave, no hemos roto la EMA de 55 semanas que está alrededor de $98,000, que es aquí. La mayoría de esta acción del precio se ha mantenido por encima de esa EMA de 55 semanas. Estuvimos aquí, aquí, aquí y por más de un año, casi dos, no hemos estado por debajo de la EMA de 55 semanas. Bueno, quizá brevemente, pero sin un cierre de vela semanal por debajo, lo cual es suficiente para decir que si rompiéramos por debajo de la EMA de 55 semanas, aunque no sea tan importante desde un punto de vista de Elliott Wave, y debo decirlo, Elliott Wave sigue siendo lo principal, aún así sería una señal de que algo es diferente a lo que hemos visto en las correcciones recientes de los últimos años, y eso sería suficiente para que yo dijera que quizá ya se ha formado un techo, ¿ok? Para que estemos claros ahí. Así que, para mí, este es un filtro de tendencia clave. La EMA de 21 semanas actúa como un filtro de tendencia a corto plazo. Por eso dije que una vez que rompamos por debajo y tengamos un breakout decisivo, todavía no la tenemos, porque no hemos tenido un cierre semanal por debajo de la EMA de 21 semanas. Pero podremos tenerlo en menos de 48 horas, así que si rompemos por debajo de la EMA de 21 semanas, eso pues puede abrir la puerta al nivel de los 100,000 o 98,000, es decir, la EMA de 55 semanas. Y si empezamos a tener cierres semanales por debajo de ese nivel, creo que empieza a volverse más probable de que realmente hayamos alcanzado un techo y que el mercado bajista pueda haber comenzado. Buscando pistas aquí, ¿cómo es siquiera posible decir que ya empezó el mercado bajista si en correcciones previas Bitcoin cayó un 33%, 32%? Esas son todas las personas que quieren tener la razón y ser las primeras en publicarlo en X, pero también lo publicaron muy seguido aquí abajo y también aquí abajo. Por favor, entiendan eso. Siempre he dicho que necesitamos estructura para confirmar. Es importante. Y apenas hemos caído. No puedo creerlo, de verdad. O sea, solo hemos caído un 18%.
¿cómo es que la gente ya se está poniendo tan bajista? O sea, no puedo creerlo, es una verdad fundamental. Lo publiqué también recientemente en X. Si quieren aprender sobre estos principios, síganos ahí. Pero era algo así como, el techo se forma cuando nadie cree que se va a formar, algo así puse. Ahora otra vez, no siempre tiene que ser así, pero no sé, me da esa sensación esta vez, ¿ok? Pero bueno, déjenme regresar a por qué en realidad les explico todo esto. Ninguno de estos indicadores, incluyendo, ya saben, el Pi Cycle Top o cualquiera que exista, y la teoría de ciclos y todo ese tipo de cosas, el Fear and Greed, o bueno, no, ese no. ¿Cuál es el otro que ya nadie usa? Saben, el de Plan B, ese, sí. Ya saben a cuál me refiero. En fin, ninguno de ellos nos dice que deberíamos haber hecho techo ya, ¿ok? El único indicador que nos da un conteo completo de ondas al alza de todo un ciclo, el cual además ha funcionado perfectamente, es Elliott Wave, ¿ok? Porque puedo llamarlo un movimiento de 5 ondas hacia arriba. Y dentro de esa quinta onda puedo identificar 1, 2, 3, 4, 5. Y dentro de esa quinta onda, de la quinta onda, también puedo identificar 5 ondas. Es un conteo completo de ondas. Así que Elliott Wave, en mi opinión, es actualmente el único indicador que nos dice que podríamos haber alcanzado un techo. No necesariamente que debemos haberlo alcanzado, ¿eh? ¿Ok? Y esa es la diferencia, porque aunque tenga un conteo completo de ondas, eso no significa que hayamos hecho techo. Eso sería un malentendido, pero sí es una advertencia de que estamos en las etapas muy finales del ciclo, lo cual, por cierto, también la teoría de ciclos más o menos apoya. No lo confirma, pero tenemos aquí la vista general de la duración de los ciclos de Bitcoin. ¿Ok? Que, bueno, básicamente nos muestra que estamos dentro de la ventana de tiempo donde puede formarse un techo. Creo que fueron los ciclos previos de 1061 y 1067. Creo que hay una publicación en redes sociales que circula donde inventaron un número, creo que 1064, lo cual no es correcto. 1064 es inventado. Fueron 1061 y 1067 los ciclos previos. Y ahora estamos, creo que alrededor de 1060 o algo así. Tendría que revisarlo, pero básicamente estamos dentro de esa ventana de tiempo. Ahora, esto no nos dice que ya hayamos hecho techo. Solo nos muestra una comparación temporal de los ciclos. Así que para confirmar un techo necesito dos cosas. Necesito que la estructura de Elliott Wave lo confirme y necesito un breakout por debajo de la EMA de 55 semanas para responder la pregunta y darte algo en que enfocarte. ¿Ok? Y dije, básicamente, miren, Elliott Wave nos dice que el techo podría estar ahí, pero no hemos visto suficiente estructura bajista para confirmarlo. Además, este pullback es más débil que los anteriores. Sería simplemente una suposición si les dijera que ya hicimos techo. Y solo sería para quedar bien si resulta cierto al final, ¿verdad? Pero la verdad eso no es responsable, porque todavía, y por eso hacemos esto, por eso atravesamos toda la jungla, ¿verdad? Atravesamos todo el desorden tratando de identificar qué está ocurriendo en el nivel micro. Y en el nivel micro, o para darles un poco de contexto, en el gráfico diario, Bitcoin no nos ha dado ninguna evidencia de un techo, ¿ok? Y ok, rompimos por debajo del mínimo de septiembre, pero esto de aquí es una corrección plana, ABC. Y eso es un movimiento de 3 ondas hacia abajo, lo cual todavía permite precios más altos. Muy bien, ya les hablé de la EMA de 55 semanas, así que si esto ocurre, que es lo que les estoy mostrando ahora, entonces se vuelve más probable que hayamos hecho techo. Así que un poco más de caída podría incluir, pero no necesariamente tiene que incluir un breakout de la EMA de 55 semanas. Si después tenemos un rebote que claramente sea correctivo, es decir, un movimiento de 3 ondas hacia arriba y somos rechazados ahí y empezamos un declive de 5 ondas, tal vez incluso desde una posición un poco más alta que la actual, entonces eso nos daría otra advertencia. Aumentaría las probabilidades de que ya hicimos techo porque entonces estaríamos en una corrección más grande y probablemente caeríamos a 90,000 o quizá 83,000. Eso no sería una confirmación total, pero creo que en este punto empezaría a asumir que podríamos haber hecho techo, al menos sería la interpretación preferida. Sin embargo, si formamos un piso en esta región y nos mantenemos por encima de la EMA de 55 semanas, o al menos evitamos un cierre semanal por debajo y luego empezamos a subir de manera impulsiva, creo que eso podría ser nuestro boleto hacia nuevos máximos históricos. Así es como lo veo por ahora, lo cual significa que cualquier rally que se atasque en resistencia es una advertencia.
Y ya sea que hayamos roto la EMA de 55 semanas antes o no, eso puede ser un indicador adicional de debilidad o fortaleza a corto plazo. Quería enfocarme un poco más en el panorama general porque en el corto plazo, para ser honesto, no ha pasado mucho. Pero como ya saben, de eso hablamos todos los días en el canal de More Crypto Online, así que por favor síganos por allá para ver el análisis micro, ¿ok? Pero bueno, eso les da una buena idea del panorama general y el marco temporal más amplio. Muchas gracias por ver este video, espero que tengan un excelente día y fin de semana. Muchas gracias y hasta luego.